Para realizar un experimento que Juan tenía como tarea, él sacó un cubo de hielo de la nevera y midió su masa, o sea, lo pesó, lo puso en una balanza, midió la masa, cuántos gramos tenía y lo dejó al aire libre. Luego volvió a medir la masa a los 5 y a los 10 minutos. Entonces el experimento consiste en poner un pedazo de hielo, lo sacó de la nevera y lo pesó. Luego, a los 5 minutos, volvió y lo pesó. ¿Qué pasaría con el cubo de hielo a los 5 minutos? Creo que podemos prever qué pasó. Luego esperó otros 5 minutos, o sea, 10 minutos, y volvió y lo pesó. ¿Qué esperamos que tenga el hielo dentro de 10 minutos? Bueno, esperamos que se derrita. Esperamos que parte del agua que forma el cubo de hielo pase del estado sólido al líquido. Lo que está ocurriendo aquí es un fenómeno llamado fusión, que es el paso de sólido a líquido. El agua del cubo se está convirtiendo, está cambiando de estado. Al cambiar de estado, y el cubo va disminuyendo su tamaño. Y me preguntan, Juan realizó una gráfica con los datos obtenidos del experimento. ¿Cuál de las 4 gráficas muestra de mejor manera cuáles pueden ser los resultados del experimento? Bueno, entonces agrandemos un poquito las gráficas y las miramos. ¿Qué espero yo que le pase al cubo de hielo? Que disminuya su tamaño. Entonces es de esperar, es muy obvio esperar que dentro de un par de segundos el hielo empiece a convertirse en líquido. El agua del cubo de hielo pasa del estado sólido al estado líquido, repito, mediante un proceso llamado fusión. Pero este proceso no es instantáneo. Este proceso se da poco a poco a medida que el cubo de hielo recibe calor. De manera que dentro de 5 minutos, lo más seguro es que el cubo de hielo todavía está ahí, pero más pequeño. Parte del hielo se derritió. Si lo vamos a pesar, debe pesar menos. Y después de 10 minutos, el cubo de hielo, si es que todavía está, debe ser mucho más pequeño. Entonces aquí tenemos cubo de hielo pequeño, debe pesar menos. Medir la masa es medir el peso. Aunque masa no es lo mismo que peso, nosotros llamamos peso a la masa, ponerlo en una balanza, ponerlo en un peso. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Que cada vez pese menos o cada vez mida menos, la cantidad de masa sea menor. ¿Qué observamos, por ejemplo, en la opción C? En la opción C, en el gráfico, observamos que la masa es siempre la misma, 20 gramos. 20 gramos, 20 gramos a los 5 minutos, 20 gramos a los 10 minutos. No es 20 gramos, no es 20 gramos. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. ¿Qué observamos, por ejemplo, en la opción B? En la opción B vemos que al empezar pesaba 60 gramos. 60 gramos la masa al empezar. A los 5 minutos la masa ya es 40. Está bien. La masa pasó de 60 a 40, pero dice que a los 10 minutos la masa volvió a dar 60. Esto no es correcto, esto no es posible. Entonces la opción B queda descartada, igual que la opción C. Miremos otra opción. La opción A. La opción A me dice que a los 5 minutos la masa era de 20 gramos. Hasta ahí vamos bien. A los 0 minutos, al empezar, la masa era 20. Pero aquí viene el problema. Me dice que a los 5 minutos la masa es 40. ¿Cómo va a tener más masa si el hielo se está derritiendo? Si el cubo se está achicando, si cada vez tiene menos masa. Y a los 10 minutos, 60 gramos, también es ilógico.
Y lógico pensar que a medida que pasa el tiempo, la masa es mayor. La única opción que es correcta es la que encontramos en la D. La A la descartamos por incorrecta. Y la opción D comprobamos que puede ser la correcta. Al iniciar tenía una masa de 60 gramos. 5 minutos después la masa es 40 gramos. 10 minutos después la masa es 20 gramos. Eso sí corresponde con lo que esperamos, que el cubo de hielo sea cada vez más pequeño y por lo tanto su masa sea menor. La respuesta correcta a esta pregunta obviamente es la D.